Muy buenos días, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, un espacio hecho por mujeres para mujeres, una iniciativa de la Televisión Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres dentro de nuestra sociedad. Recuerden que estamos a través de la señal en Quito, Canal 42, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. En nuestro programa de hoy conoceremos qué es la mediación y sus beneficios al momento de resolver un problema o conflicto. También el trabajo que viene llevando a cabo los centros de mediación de la función judicial en nuestro país. Para profundizar sobre este tema nos acompaña en nuestros estudios el director nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, el abogado Francisco Bonilla, con quien vamos a despejar algunas inquietudes sobre este importante tema. Aquí iniciamos Contigo Mujer. Retornamos con su programa Contigo Mujer y les comentamos que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos en el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario. En el siguiente reportaje conoceremos más sobre la mediación y el trabajo que realizan los centros de mediación de la función judicial. La mediación es un proceso confidencial y voluntario de resolución de conflictos donde un tercero, el mediador, de forma neutral e imparcial, ayuda a las personas implicadas a comunicarse entre sí de una forma adecuada y positiva, con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios. Desde octubre de 2013, el Consejo de la Judicatura impulsa en todo el país la mediación como una herramienta para solucionar los conflictos de manera ágil y eficiente, implementando 66 oficinas de mediación a nivel nacional. Los centros ofrecen servicios de mediación y orientación. Los mismos cuentan con un grupo de mediadores capacitados en técnicas de conciliación, mediación, aspectos psicológicos del comportamiento e intervención en crisis. Características y ventajas. El acta de mediación tiene la misma validez a la de una sentencia judicial. Es voluntaria y confidencial. Es un proceso ágil y flexible. Los acuerdos son libres y voluntarios. Es un ahorro de recursos en tiempo, dinero y menor carga emocional. Es colaborativa, es decir, las partes convergen hacia la búsqueda de una solución de beneficio mutuo que ponga fin al conflicto. Mediante la combinación de estas técnicas y el esfuerzo e interés de las partes en la controversia, la mediación ayuda a crear un ambiente de confidencialidad, participación, cooperación, respeto e imparcialidad. La mediación es un servicio que amplía el derecho de acceso a la justicia y que promueve la formación de ciudadanos orientados a la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos. El objetivo de estos centros es evitar que las personas que se encuentren en conflicto lleguen a un juicio, ya sea en materia de familia, civil, laboral, mercantil, asuntos de convivencia social o vecinal y además en materia transigible, y de esta manera tengan la posibilidad de que un mediador les ayude a través del diálogo a encontrar una solución, fomentando así una cultura de paz en la sociedad. Como pudimos observar en el reportaje, es importante que exista la predisposición de las dos partes, mediante un diálogo y la comunicación permanente para solucionar cualquier tipo de los casos, siempre y cuando no exista la sentencia del juez. Hacemos una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más de este su espacio Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 190, se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se puede transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. En nuestros estudios esta mañana nos acompaña el abogado Francisco Bonilla, él es director nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, con quien despejaremos una serie de inquietudes que ustedes, amigas televidentes, siempre nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico. Abogado, muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en este espacio Contigo Mujer. Buenos días, Mariela, buenos días para las y los televidentes de su programa. Estamos a las órdenes.
¿En qué consiste estos centros de mediación? ¿En qué sería la mediación? Bueno, la mediación, como usted ya lo dijo en la introducción de este programa, es lo que se conoce como un método alternativo de solución de conflictos, pero con la peculiaridad de que en la mediación, las partes, con la ayuda, con el apoyo de un tercero imparcial, técnico o técnica que se llama mediador, ¿no?, resuelven sus conflictos, los discuten de manera objetiva y llegan a acuerdos que les permiten precisamente superar estas situaciones de dificultad que se presentan porque en el día a día nuestra vida no está llena solamente de situaciones fáciles, sino que tenemos que enfrentar situaciones complejas. Siempre se necesita una tercera persona para tratar de mediar y solucionar este tipo de conflictos. Desde luego, pero que lo haga desde la técnica, en el sentido de decir que cuando una persona va a mediación, normalmente lleva un problema, pero también lleva una carga emocional, ¿no?, que no le permite solucionar de una manera simple. El trabajo del mediador, de la mediadora, fundamentalmente se dirige a poder separar estas partes que son válidas y partes de la realidad. La parte emotiva, pero a la parte fundamental del problema también. Entonces, el primer trabajo del mediador es básicamente facilitar ese proceso, que las partes asuman esa parte emotiva, pero que la dejen por un instante a un lado con el fin de empezar a explorar alternativas objetivas de resolución de los conflictos, ¿no? Abogado, hablamos que en octubre del 2013 nacen estos centros de mediación de la función judicial y de ciertas oficinas que se encuentran en las 24 provincias. ¿Quién impulsó este proyecto? Efectivamente, en octubre de 2013 nace el Programa Nacional de Mediación como lo conocemos hoy. Antes de eso, la función judicial tenía también un espacio pequeño de mediación. Nosotros hemos podido registrar datos de hasta 10 años atrás, ¿no?, en el cual nos damos cuenta... ¿Son 10 años atrás que no se conocía exactamente como un centro de mediación? Así es. Digamos que eran algunas iniciativas aisladas en 5 ciudades del país. Pero obviamente la visión del Consejo de la Judicatura, desde la presidencia del doctor Gustavo Yalc, lo que ha permitido ver y vislumbrar a través de la mediación es que este es un camino válido de resolver conflictos y que se suma al servicio que presta la función judicial en general. Entonces, desde octubre de 2013 inicia el Programa Nacional de Mediación, que tiene como objetivo ampliar la cobertura de mediación en todo el país. De hecho, en este periodo de tiempo hemos conseguido instalar oficinas en todas las provincias de nuestro país. ¿Cómo se encuentran distribuidas estas oficinas del Centro de Mediación? Normalmente tenemos una oficina en cada capital de provincia y dependiendo, digamos, del volumen de población de cada una de estas, el Centro de Mediación se va ampliando a diferentes cantones. El objetivo básicamente es cumplir con la gran tarea de que el servicio llegue a la población y no la población tenga que movilizarse hacia el servicio. Entonces, en este momento tenemos 69 oficinas habilitadas de mediación a través de todo el país. Algunas de ellas incluso las manejamos en un convenio con el Ministerio del Interior a través de la utilización de la infraestructura de la que llamamos UPCs compuestas. Entonces tenemos oficinas de mediación que funcionan en estas UPCs, sobre todo en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Manabí. ¿Cómo ha sido la acogida, abogado, de los ciudadanos? Hablamos que es un mecanismo de ejercicio de derechos de los ecuatorianos de poder poder acceder a este tipo de servicios. ¿Cuántos casos se han registrado desde el 2013 hasta la actualidad? Efectivamente, hasta marzo de 2015, que hicimos nuestro último corte, tenemos 58.078 casos atendidos, lo que da una muestra, primero, de que cuando las personas conocen el recurso de la mediación, lo aceptan y lo valoran. No puede ser de otra manera. Claro. Esta cifra nos habla por sí sola. Lo importante de esto es que, bueno, la mediación es un proceso voluntario. Entonces eso nos habla más todavía de la importancia que la ciudadanía le está dando al proceso. Pero de ahí, obviamente, de las audiencias que se llegan a instalar, tenemos un índice de 86.58% de acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 casos que se llegan a instalar, prácticamente 87 se resuelven por la vida de un feliz término. ¿Cuáles son estos procedimientos de solución que ofrece el Centro de Mediación de la Función Judicial? Bueno, nosotros atendemos de una manera muy simple
los casos de mediación que vienen a nuestras oficinas a través de las solicitudes directas de la ciudadanía. ¿Cómo son estas solicitudes? Básicamente, la ciudadanía acude a nuestras oficinas y en estas oficinas se le entrega información sobre lo que es la mediación, y cuando la persona está interesada recibe un simple formulario que básicamente lo que nos pide es llenar los datos de contacto y una breve descripción del problema en que nosotros queremos instalar la audiencia de mediación. A través de este proceso se hace lo que nosotros llamamos una invitación a la otra parte, ¿no? Que además es un procedimiento cordial, cálido, donde se le explica a la otra parte qué es la mediación, cuáles son las bondades de la mediación y por qué le llamamos, es decir, para resolver un problema X, Y o Z que nos ha planteado tal persona. ¿Sería necesario que las dos personas que están involucradas en este caso soliciten la mediación, o solo puede ir una persona y ustedes se comunican con la otra persona para llegar a un feliz término? Puede suceder eso, efectivamente. Puede ser que una persona tiene interés en entablar un proceso de mediación con otra y presenta la solicitud. Es el centro de mediación, con la información que nos da la parte, quien hace el proceso de invitación. Pero también puede darse el caso de que las dos personas hayan convenido de mutuo acuerdo en ir a un proceso de mediación y que lo hagan y que comparezcan en conjunto. Hay una tercera vía, que es cuando un juez dentro de un proceso nos envía digamos, lo que nosotros llamamos técnicamente la derivación del proceso para ser conocido en mediación. ¿Cuándo sucede esto? Primero, cuando las partes le piden al juez que ya no quieren seguir en juicio y que quisieran concluir el proceso y que para esto solicitan se derive a mediación, ¿no? Y la otra posibilidad es que el juez considere que para evitar sobre todo el desgaste emocional de las partes, vea que hay la posibilidad de llegar a un acuerdo y que el propio juez remita, como le digo, a través de lo que nosotros denominamos la derivación judicial. Entre las ventajas de los centros de mediación se habla de la agilidad, de que se puede resolver en mediano, corto, mediano plazo, y también los costos de abogado. Sí, el proceso de mediación es muy rápido. Nosotros tenemos unos estándares en nuestro centro de mediación que nos permiten, digamos que nuestra intención o nuestro proceso está desarrollado para que cada conflicto se discuta en una audiencia, en una sola audiencia. En la medida de lo posible buscamos eso. Hay ocasiones en que por una u otra razón no lo es. Por ejemplo, cuando se necesita agregar información adicional al proceso. Claro que sí. Información que no se agregó de entrada, no algún certificado, alguna información, algún examen. Entonces, cuando eso sucede, es necesario ampliar a una o más audiencias. En otras ocasiones es cuando las mismas partes no se han puesto de acuerdo, pero quieren continuar con el proceso y ellos mismos solicitan una segunda invitación. De todas maneras, lo importante es que nosotros en promedio resolvemos un caso de mediación, una audiencia de mediación en 1 hora y media. ¿Qué quiere decir? Que un problema que duró años se resolvió en el menor tiempo posible. En 1 hora y media. Abogado, aún quedan varias inquietudes pendientes que la abordaremos luego de la pausa promocional. Como ustedes pudieron escuchar, más de 58,000 casos han sido analizados durante el 2013 hasta la actualidad. Qué importante estos centros de mediación que cumplen una función muy importante en el país, pero sobre todo para solucionar cualquier tipo de conflictos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En la Ley de Arbitraje y Mediación, en su artículo 43, la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que pongan fin al conflicto. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa Contigo Mujer. Abogado, hemos hablado ya de la predisposición de las partes para participar de estos centros de mediación, pero ¿cuál es el rol, en cambio, del mediador? El mediador, como lo hemos venido diciendo a través de esta entrevista, es un tercero imparcial, ¿ya? Hay que entender bien el término imparcial.
que muchas veces se puede entender como una persona que está en el medio, pero solamente evita que las personas se agredan. Así sucede en el box, por ejemplo. El juez en el box solo evita que los boxeadores se golpeen indebidamente, ¿no? Pero el rol del mediador no es ese. El rol del mediador es, por el contrario, un facilitador de diálogo, ¿no? Donde lo primero que hace es facilitar que las partes se descarguen de la parte emotiva para que luego de eso puedan empezar a discutir de manera constructiva cuál es la solución del problema que les convocó a esa audiencia. ¿Es personal totalmente capacitado en las diferentes áreas para que pueda ser el mediador? Porque se habla de un rol sumamente fuerte, escuchar a las dos partes y tratar de buscar una solución. Desde luego que sí. Nuestro personal, nuestros mediadoras y mediadores a nivel nacional son personas calificadas por la función judicial. Ellos cumplen primero con un perfil de capacidades de formación previa, ¿no? Y luego de eso pasan por un proceso permanente de formación y capacitación en nuestro propio centro. Le quiero contar que normalmente cuando un mediador o mediadora se vincula a nuestro servicio, lo primero que hace es hacer una pasantía en la sede principal del centro, que queda aquí en la ciudad de Quito, y normalmente es una pasantía de una semana donde conoce el modelo de gestión y los procedimientos que tenemos, porque son únicos para todo el país, ¿no? Pero por sobre todo se familiariza con la dinámica propia de la mediación en materia de mediación, digamos, en el ámbito judicial. En este tema de la audiencia ya de la mediación, se habla de un equipo de trabajo. ¿Cuántas personas lo integran? ¿Cómo se conforma ya en sí esta solución de conflictos? Normalmente nuestro equipo, dependiendo de la oficina, ¿no? Tenemos oficinas que son diferentes en todo el país. Digamos que la mayor de todas ellas, o las mayores de todas ellas, están ubicadas en Quito y en Guayaquil. Son las ciudades de mayor población en nuestro país, y en Cuenca también. Entonces estas oficinas lo que hacen es, tienen un equipo de acogida, ¿no? Que normalmente nosotros lo conocemos como el equipo de atención al público o el del counter de atención al público, donde lo primero que se hace es dar información sobre el proceso de mediación y facilitar información sobre cómo llenar la solicitud de mediación. Normalmente nuestros compañeros y compañeras se encargan de hacer las invitaciones, primero de hacer una agenda, de colocar el día y la hora en que la audiencia de esa persona se desarrollará, y posteriormente se hace todo el proceso de invitación. ¿Qué supone el proceso de invitación? Ya lo mencionamos brevemente hace un momento, pero básicamente consiste en que el centro de mediación se comunica con la persona a quien se le invita y se le comenta sobre lo que es el proceso de mediación. Una vez que se entrega el formulario para ser partícipe de la mediación, ¿en cuánto tiempo es llamada la persona ya como invitada para participar? Nosotros tenemos una agenda electrónica que cuando ingresa la solicitud se agenda de manera automática, ¿no? ¿En qué página, abogado? Funciona en nuestro mismo counter de servicios. Es decir, cuando la persona se acerca, llena sus datos, entrega la solicitud, en ese momento se hace el ingreso de esos datos y la agenda se encarga de, digamos, de seguro tienen una agenda muy amplia. Tenemos una agenda muy amplia, sí, pero nosotros tenemos varios recursos para no dejar de atender de manera oportuna a la ciudadanía. Es decir, primero que nunca una audiencia puede darse pasados 15 días desde que se solicitó. Es decir, en un plazo máximo de 15 días se instala la audiencia. Cuando el volumen es mayor, nosotros lo que hacemos es organizamos lo que denominamos jornadas de mediación, ¿no? Y digamos que en un día coordinamos un equipo de mediadores y ese equipo de mediadores se encarga de evacuar aquellas causas que, digamos, no es que están retenidas, sino que han sido planificadas de manera específica para una fecha, por ejemplo, para un sábado. Entonces acuden 5 o 6 mediadores y en un día sábado se evacúan todas las audiencias que estaban planificadas para esa fecha. Normalmente una jornada normal de mediación se compone de 100 casos. Entonces normalmente resolvemos ese volumen de casos en un solo día, ¿no? Desde luego la carga es fuerte, pero lo importante de esto es decir que nuestras mediadoras y nuestros mediadores no solamente son eso, es decir, personas técnicas capacitadas para hacer el trabajo de mediación, pero por sobre todo son servidores y servidoras públicas que tienen muy clara la idea y la función de que lo que están haciendo es garantizar los derechos de la población. Claro, hablábamos al inicio que es un mecanismo de ejercicio de derechos de los ecuatorianos. Totalmente. Y es importante decir, miren,
realmente nosotros que estamos en el día a día trabajando con el tema de mediación, hay ciertos conceptos que para nosotros son básicos, son fundamentales. La mediación no es porque sí, la mediación se da porque el Consejo de la Judicatura considera que hay que ampliar la cobertura del servicio, de lo que llamamos precisamente acceso a la justicia. La población necesita tener cada vez más opciones para acceder a la justicia, y ya las tiene. Y los resultados son notorios, son más de 80.000 casos. En mediación. Pero si usted recorre el país, usted va a ver, por ejemplo, que la infraestructura judicial ha cambiado mucho. Y no solamente que es linda, como decíamos en algún momento, esa transformación tiene que ver no solamente con el hecho de tener espacios bonitos, sino que es darle dignidad al servicio público y darle dignidad a la ciudadanía, que es la usuaria y que a través de ellos lo que está haciendo es exigir derechos. Hablamos de este nuevo mecanismo que incluso es reconocido a nivel de Latinoamérica, porque en Ecuador se están buscando estas opciones para solucionar conflictos y para que los ecuatorianos estén mucho más ligados al tema de la justicia. Así es, nuevamente decirles a la ciudadanía que esta es una manera de empoderarse de los derechos, ¿no? Yo normalmente tenemos en el centro de mediación talleres y conversatorios con jueces y reflexionamos sobre cómo era el ejercicio de los derechos en nuestro país y cómo es ahora. Y claro, el ejemplo que siempre salta a la discusión es que hasta hace unos años atrás la única posibilidad de ejercer derecho era el voto, y que cada 4 o 2 años nos convocaban a votar a la ciudadanía, obviamente llenándonos de información basura que trataba de vendernos candidatos para que la para que la ciudadanía ejerza ese derecho, entre comillas, de elegir. Mientras tanto, los otros derechos que ocurrían. Los otros derechos estaban ahí sin ser siquiera topados. Sí. Es diferente ahora, porque precisamente a través de la participación ciudadana, a través de la ampliación de servicios, a través de la generación de la política pública, lo que se está haciendo en este momento es precisamente empoderar a las personas de cómo ejercer derechos, de cómo exigir, porque no se trata, digamos, de una dádiva del Estado, y esto debe quedar claro. La política pública es una respuesta que el Estado da a un derecho que la población tiene. Y ese es también un cambio radical. Es decir, ¿qué es lo que hace el centro de mediación? El centro de mediación lo que está haciendo es dar una respuesta a la población que está demandando un acceso a la justicia que sea ágil, rápido y eficaz. Agradecemos la presencia del abogado Francisco Bonilla, director nacional del Centro de Mediación de la Función Judicial, con quien hemos ampliado este tema que ha sido una de las principales inquietudes de nuestras amigas televidentes. Lo importante es que exista la predisposición nuevamente a la comunicación y el diálogo para que acudan a estos centros de mediación. Se habla de que en un día se puede solucionar este tipo de conflictos, pero sobre todo tratar de buscar ayuda en estos centros. Como ya hemos hablado, la justicia es de todos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. En el programa de hoy pudimos comprender a la mediación como un servicio que amplía el derecho del acceso a la justicia y promueve la formación de ciudadanos orientados a la búsqueda de consensos y a la solución pacífica de sus conflictos. Amigas televidentes, el tiempo se nos terminó, pero si quieres transmitirnos tus inquietudes o sugerencias para tratarlos en los siguientes programas, nos puedes escribir a la dirección de correo electrónico contigomujertvl@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía y les invitamos a seguir con la programación de la televisión legislativa. Muy buenos días.